Que para defender la legalización del aborto públicamente hay que estar financiado por las clínicas proveedoras de aborto, ya lo sabíamos, pero quédate conmigo en este video para que no quede solamente en una intuición y puedas ver realmente los datos y la evidencia de que esto está pasando, no solamente en mi país, sino también en Colombia. Hola a todos, soy Lupe Batallán y el día de hoy les voy a contar sobre la investigación que hicimos con Valentina Barón Montoya y David Taboada sobre la financiación directa o indirecta que reciben los expositores a favor de la legalización del aborto en la primera audiencia del Senado colombiano, de la Comisión Primera del Senado colombiano, el pasado 20 de septiembre. Para que tengas un poquito de contexto, esta primera audiencia se planteó de parte de senadores pro vida para plantear la modificación del artículo 5, 11 y 18 de la Constitución Política de Colombia para declarar la inviolabilidad del derecho a la vida. Sin embargo, algunos días antes de que finalmente ocurriera la audiencia, los sectores abortistas, principalmente encabezados por la senadora Clara López, adujeron que el debate tenía que ser abierto y se tenía que escuchar a los dos bandos, pese a que en ningún momento se planteaba la legalización del aborto en la modificación de los proyectos. Ante este reclamo, finalmente se terminó dando una suerte de escuchar a las dos posturas y se introdujeron a último minuto un montón de expositores pro aborto. Como resultado, lo que terminó pasando es que la lista de expositores que se escucharon, que una jornada que duró cerca de 5 horas, quedó tan larga que no tuvieron tiempo y en el momento en el que la senadora Clara López debió retirarse, se cortó la cantidad de personas que fueron escuchadas. Ante esta situación, como ya verás en otros videos míos de YouTube, yo reclamé porque la distribución de tiempos que se había dado no era ecuánime. Y era marcadamente notorio que los expositores verdes estaban hablando mucho más tiempo que los celestes. Así que con mi equipo decidimos investigar esto y además si los expositores verdes tenían financiación directa o indirecta con las clínicas proveedoras de aborto. Esto tiene que ver con que ya en 2018 hice este mismo estudio para el debate parlamentario que hubo en el Congreso argentino sobre la legalización del aborto. A partir de ahí encontramos que el 67% de los expositores que hablaron a favor de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados tenían vínculo directo o indirecto con la IPPF. Y en la Cámara de Senadores, este porcentaje aumentaba un 87%, es decir, 7 de cada 10 y 9 de cada 10 expositores pro aborto. Teniendo este panorama enfrente y con un poquito de desconfianza, nos abocamos a esta investigación. Si te quedas conmigo, te voy a contar un poquitito más. En primer lugar, hacerte un redondeo sencillo. Hubo 36 expositores en total en la jornada de más de 5 horas. De esos, solamente tomamos en cuenta 33 porque esos eran invitados. Los otros 3 se trataban de 3 senadores en funciones, 2 pro vida y 1 pro aborto que hicieron intervenciones. De esos 33 expositores, si bien 19 fueron a favor de la vida y 14 fueron a favor del aborto, lo que encontramos es que el tiempo al aire de los expositores verdes en sumatoria fue mayor que el de los expositores celestes, y que además cada expositor verde, es decir, a favor de la legalización del aborto, habló en promedio más de 8 minutos, mientras que a los expositores celestes se les hizo respetar rigurosamente los 5 minutos con 30 segundos. Es decir, la dinámica de cortar el micrófono y no permitir que hablaran se aplicó solamente para un bando y no para el otro. Cabe aclarar que estos 19 a 14 expositores fueron después de que hiciera mi intervención señalando que la disposición de tiempos no había sido ecuánime, porque si no, la cantidad de expositores hubiera quedado 16 a 14, con una pequeña supremacía en cuanto a la cantidad de expositores celestes que pasaron, pero aún así con una disparidad de tiempo muchísimo mayor. Ahora bien, encontramos que de los 14 expositores pro aborto, 11, es decir, el 78%, 8 de cada 10 expositores a favor de la legalización del aborto tienen vínculo financiero directo o indirecto con los proveedores de aborto, principalmente con las clínicas proveedoras de aborto, es decir, con todos aquellos agentes que hacen negocio del aborto legal. Efectivamente, es un porcentaje no menor. Y te los voy nombrando para que los puedas tener en cuenta. Este orden no es un orden cronológico tal cual fueron apareciendo. En primer lugar tenemos a la secretaria técnica de la Asociación Civil Causa Justa, Juliana Martínez Londoño. Sin embargo, al revisar su experiencia laboral gracias a su perfil de LinkedIn, encontramos que además de que en la actualidad es consultora del Fondo de Población de Naciones Unidas, trabajó desde 2017 hasta 2021 en la Fundación Unidad de Orientación y Asistencia Materna Oriéntame. Oriéntame ha recibido desde 2008 hasta 2016
más de $228.739 por parte de la YPF, como figura en sus reportes financieros. Recordemos que la YPF es la red de clínicas abortistas más grande del mundo, que al año 2016 contaba con más de 46.000 clínicas en todo el globo. Esto quiere decir más clínicas que restaurantes de McDonald's, que a ese mismo año tenía 33.990. Por otra parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas en el 2020 tenemos registro de que fue quien le ofreció una oferta sumamente competitiva al ministro de Salud, Ginés González García, para la compra de misoprostol para realizar abortos en el país, aún cuando el aborto no era legal. La idea de utilizar medicamentos, que es la técnica novedosa, simplifica notablemente y hace que se aparezcan los riesgos. ¿Cuál es el problema del misoprostol? Ninguno desde el punto de vista terapéutico, inclusive se hace por vía ambulatoria. El problema del misoprostol es que cuesta hoy 2.800 pesos en la farmacia. En segundo lugar tenemos a Aura Carolina Cuazapud Arteaga, que se presentó como asesora jurídica y de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización recibió al menos $150.000 desde 2008 a 2016 por parte de la YPF. En ese sentido, Victoria Tesorero, vocera argentina de Católicas por el Derecho a Decidir, nos recuerda para qué recibe Católicas por el Derecho a Decidir plata de la YPF. Te dejo el video. La organización de ellas son financiados por otra organización que tiene clínicas. que tiene ¿cuánto me dijiste? 46.000 clínicas en el nivel mundo. Mundial. Sí. A nivel mundial, que son las que realizan los abortos, Sí. las que lucran con los abortos. Ahora, vos de eso no tenés ni idea, no sabés quién No, financia. la verdad que nosotros nos financia YPF para justamente trabajar con efectores de salud para difundir los derechos del Estado argentino, difundir la ley de anticoncepción, difundir la ley de contracepción quirúrgica, difundir la ley de se le salud fueron sexual. Venimos trabajando hace 15 años solamente con en difusión. efectores de salud en todo el país, en alianza con universidades nacionales, para justamente informar a los efectores de salud sobre el marco legal que tenemos en nuestro país para que los derechos de las mujeres se cumplan en los servicios. Eso es lo que hacemos. $1.200.000 solamente para informar no cuando... recibimos, por favor, eso es Del una- 2008 eso es al 2016, locura. la gente lo puede Eso buscar, es una está en la locura, página de la es una YPF. mentira. Entonces con esto nos queda clarísimo que hay que tener muchísimo cuidado de cómo este lobby trabaja en universidades, con efectores de salud público y también con políticos para conseguir la legalización del aborto, y que esos fondos que reciben van directamente ahí. Además, Cuazapud Arteaga actualmente se desempeña como analista de incidencia en Profamilia, también conocida como la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, que recibió desde la YPF más de $16 millones en un periodo de 8 años. Casi 17 millones. En tercer lugar tenemos a Sara Méndez Nieveles, que se presentó como asesora de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, pero esta organización, graciosamente, o no tan graciosamente, recibe dinero de la Fundación Oriéntame en Colombia. También debemos tener en cuenta que trabajó como asesora jurídica de la Clínica Jurídica del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes desde marzo de 2021 hasta junio del 2023. Y por su parte, la Universidad de los Andes recibe fondos de la Fundación Ford y de la Fundación Open Society. Vale aclarar que según sus propios reportes financieros, la YPF recibió solamente en el año 2017 $84 millones de gobiernos de varios países, entre los cuales figuran Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia y la Unión Europea. Pero lo más importante, además recibió 19 millones provenientes de organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open Society y la Fundación Hewlett Packard, entre otras. En cuarto lugar tenemos a Laura Leonor Gil Urbano, que es directora y cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que hace parte del movimiento Causa Justa. Sin embargo, también encontramos que, por lo menos hasta 2020, Gil Urbano fue directora de proyectos ESAR, que es la Fundación de Educación para la Salud Reproductiva, organización que desde 2008 a 2016 recibió al menos $563.000 por parte de la YPF en Colombia.
Esta fundación se encarga de proveer abortos mediante la actualización permanente de las técnicas de interrupción segura, legal y voluntaria del embarazo a los proveedores de salud, además de promocionar los servicios de los miembros de la corporación. Asimismo, ESAR capacita a organizaciones como Corporación Miles, que es financiada con más de $172.000 por parte de la IPPF, CLACAI, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Safe Abortion Action Fund, SAF, entre otras. Es más, solamente en 2020 ESAR recibió más de $3.690 como donación para prestar servicios de aborto en Argentina. Por otro lado, si bien ESAR es muy discreta en cuanto a la procedencia de sus fondos en su web pública, asegurando que la labor de ESAR no sería posible sin el valioso aporte de nuestros donantes anónimos, y por las redacciones de sus informes pareciera ser que dichas donaciones provienen de personas particulares, un hombre o mujer cualquiera, es posible extraer algunos datos. Según el reporte financiero de 2021 de la organización, ESAR se sostiene con donaciones recibidas de donantes del exterior. Sus dos donantes principales aportan cerca de 3 y 5 millones de dólares anuales cada uno a ESAR. Por otra parte, el proyecto Red Legal PPFA, por sus siglas, pareciera referirse a Planned Parenthood Federation of America, pero bueno, nada, nos quedamos con la duda porque no se encuentra ninguna otra información más en la web que en ese estatus financiero, recibió más de $37.000 en 2020. Asimismo, ESAR tiene deudas por pagar con Oriéntame. En quinto lugar encontramos a Alejandra Coll, que es asesora de incidencia en América Latina y el Caribe por el Centro por los Derechos Reproductivos. Se trata de un estudio jurídico de abogados de Nueva York que por año recibe más de $500.000 por parte de la IPPF para imponer el aborto legal en América Latina a través del activismo judicial. Ejemplo de esto es el reciente caso Manuela versus El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sexto lugar encontramos a María Daniela Vaquero Rojas, que se presentó como coordinadora del área de género y sexualidad de Temblores ONG. Dicha ONG es financiada por la Fundación Ford y por el Instituto Open Society. Cabe resaltar que además Vaquero Rojas fue analista de incidencia política de Profamilia hasta marzo del 2023. En séptimo lugar encontramos a Diana Fernanda Herrera Tovar, que es coordinadora del área de justicia reproductiva de la colectiva de Justicia Mujer. Esta organización es aliada del Centro por los Derechos Reproductivos y en 2020 recibió más de 200 millones de pesos colombianos por parte de USAID, más de 91 millones por parte del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y más de 55 millones de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por consultorías sobre estos temas. Sin embargo, también si seguimos investigando el currículum de Herrera Tovar, encontramos que hasta 2020 tuvo 2 cargos en Profamilia. En octavo lugar encontramos al queridísimo exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Alberto Rojas Ríos, quien fue consultor y asesor jurídico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa que supuestamente ayuda a erradicar la pobreza, pero que ya vimos está sumamente vinculado a la venta de insumos a los países en desarrollo de misoprostol. Sin nombrar claro que cuando se trata de activismo en la educación no se quedan atrás, porque Rojas Ríos fue profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Andes en el pasado. En noveno lugar nos toca hablar de María de los Ángeles Ríos, quien iba a asistir y fue invitada por parte de la Red Nacional de Mujeres, pero lamentablemente no estuvo presente y en su lugar fue a hablar Keitel Gómez. La verdad es que buscamos todo lo que pudimos de esta tal Keitel Gómez y no encontramos nada, pero sí encontramos cosas de Ríos. Ríos es la coordinadora de incidencia de la Red Nacional de Mujeres y además es integrante desde 2005 de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, quien ya dijimos está financiado por Oriéntame. En décimo lugar encontramos a Santiago Astaiza Vergara de Médicos Sin Fronteras. Vale aclarar que Astaiza Vergara no se especializa en medicina ginecológica, ni obstétrica, ni materno-fetal, tal como figura en su perfil de LinkedIn. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras sí tiene historia con el aborto. En 2018, sobre la ley Mordaza Global de Trump que impedía a las organizaciones estadounidenses recibir fondos para promover el aborto, la ONG aseguró que Médicos Sin Fronteras no acepta financiación del gobierno de los Estados Unidos, por lo que esta política no le afecta directamente. Sin embargo, muchos proveedores con los que trabajamos se están recuperando del impacto. Dentro de sus proveedores de salud aliados se encuentran, por ejemplo, Mary Stopes,
una de las redes de clínicas de aborto más importantes del mundo después de la IPPF. Asimismo, Médicos Sin Fronteras tiene un grupo de trabajo que tiene como objetivo aumentar el acceso a anticonceptivos y servicios de atención de aborto seguro a través del apoyo directo sobre el terreno a los proyectos de Médicos Sin Fronteras. Como parte de este programa se fomentó fuertemente el aborto autogestionado con píldoras. Finalmente, cabe resaltar que Médicos Sin Fronteras recibe fondos de la Organización Mundial de la Salud, entre otros, y que además en 2016 recibieron el premio Open Society CEU en reconocimiento al valiente liderazgo humanitario que la organización ha demostrado en todo el mundo. Finalmente, encontramos a Jaime Hernán Urrego Rodríguez, que es viceministro de Salud en Colombia. Este sujeto en el pasado se desempeñó como consultor internacional de la Organización Panamericana de Salud, que como bien sabemos es la filial regional de la Organización Mundial de la Salud. Esto nos da un total de 78%. Quiere decir que 8 de cada 10 invitados tenía vínculo financiero directo o indirecto con la legalización del aborto. Los otros 3 no los pudimos probar, que se tratan de Mónica Giraldo Castaño, que es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que si bien es tremendamente cuestionable el tema de la eutanasia, no pudimos vincular su organización con los proveedores de aborto legal. El sacerdote jesuita Carlos Novoa, de quien no voy a emitir palabra porque sería tremendamente faltar a la caridad. Y la abogada Sabrina Pachón de la Corporación Polimorfas. Ahora bien, que nosotros no hayamos encontrado información quiere decir que no hay información en internet, nada más. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en claro de esto? En primer lugar, que es importante que se empiecen a contabilizar mejor los tiempos, porque no puede ser que hayan hablado un 30% más cada orador que los oradores pro vida. Por otro lado, sería bueno que los legisladores empezaran a tener más a mano las listas de expositores previo a las exposiciones, de modo que este trabajo pueda hacerse antes y no después de que ya expusieron. Así permitirían dar un debate realmente transparente, de modo que tanto los senadores pro vida que están ahí, como los expositores pro vida invitados, y mismo la sociedad civil, pudiera interrogar a los expositores verdes sobre el vínculo que hay entre ellos, su pasado y organizaciones como la IPPF, porque no es normal que tanto porcentaje de gente esté vinculada a las mismas organizaciones. Si realmente queremos un debate abierto que beneficie a la sociedad colombiana, es importante que empecemos a tener esto en cuenta y que empecemos a hablar realmente de lo que se está jugando detrás de la legalización del aborto, que no es la conquista de derechos, como suelen plantear, sino asegurarle el negocio del aborto legal a las clínicas que proveen abortos legales. Espero que esta información te haya servido y si consideras que es de valor, por favor, ayúdame a compartirla, porque este debate continúa en Colombia. No se queda ahí, no fue una audiencia de la cual ya nadie más se entera, sino que vamos a seguir hablando de este tema y es importantísimo que la gente pueda empezar a darse cuenta que la mayoría de los expositores, de los grandes voceros de la causa a favor de la legalización del aborto, están financiados por los proveedores de aborto legal y seguro. Y si te lo puedo pedir, además de ayudarme a compartir, dale me gusta y suscríbete a mi canal, que vamos a seguir compartiendo información tan valiosa como esta.